Peces muertos dorados en Carcarañá, está trabajando en el lugar, Feni. Estamos con Feri Rubio trabajando, Ana, ahí. Nos vamos justamente con ella. Adelante. Así es, Analia Ciro, seguimos trabajando. Fíjense, antes de comenzar a presentar las notas que pudimos hacer, fíjense, todavía quedan aquí muchísimos peces, algunos como el que ven aquí de gran porte, de alrededor de 40-50 centímetros. Estamos hablando de varias especies que son las comprometidas, como carpas, moncholos, viejas del agua, también algunos dorados pero más pequeños. Y esto fue lo que en la mañana de ayer comenzó a alertar a los vecinos de la localidad. Nosotros pudimos hablar con Claudio, quien nos dio algunos detalles de cómo tomaron conocimiento, teniendo en cuenta que esto no solamente se da aquí en esta zona, sino en todo lo largo del río Carcarañá. Lo escuchamos a Claudio y, si les parece, luego compartimos el resto de las entrevistas. Bien, aquí estamos en lo que era el Club Náutico, contra el puente del ferrocarril. Detrás nuestro el Tajamar del Río. Bueno, este lugar es un lugar histórico, cuasi fundacional, ¿no? Un lugar, bueno, que se ha usado también para la pesca. ¿Y cuándo se encontraron con esta mortandad de peces? ¿Cómo se enteraron? Ayer a las 9:30 de la mañana la gente llamó a la radio local, llamó al cable y empezó a contarnos esto. Señoras que viven cerca del puente carretero, gente que estaba en el sector del barrio El Arrayán, que es... Claro, les llamó la atención. ¿Se sabe qué pasó? ¿Por qué se dio? Mira, la comuna de Inriville emitió un comunicado 105, 110 kilómetros de acá, donde el domingo a la noche empezaron a aparecer peces muertos. Pero acá, centenares de peces muertos desde las 9:30 de la mañana de ayer hasta hoy que estamos aquí haciendo la nota. El dato, fíjate, en Inriville desde el día domingo, un afluente al río Carcarañá fue el origen de esta mortandad de peces. ¿Pero por qué? ¿Tiraron algún líquido, algún derrame? ¿Qué fue la explicación? Algo ha pasado, creo que tus palabras son las correctas. Algún líquido, pero demasiado poderoso. Claro. Siempre... Vemos acá muchísimos peces, los videos que nos incluso han mandado al canal, se ven cientos, son especies de un lindo tamaño algunos. ¿Qué tipo de peces son? Bueno, acá vemos carpas, estamos viendo moncholos, que son lo fundamental, pero fíjate que la cantidad de peces, además ayer era desesperante ver cuando los peces buscaban oxígeno, ¿no? Claro, estaban ya muriendo y terminaban acá, bueno, pese a que hay mucha correntada, terminan en las orillas aquí de lo que es el Carcarañá. Así es, hemos hablado con funcionarios provinciales que hablan de el aumento de la temperatura, pero los pescadores del río no suscriben esta idea, puesto a que hace años que el río está y que hace años que hace calor, ¿no? El tema es preocupante, como contaba Claudio, porque esto no se da aquí, sino que comienza en localidades de la provincia de Córdoba, específicamente en Montemaíz y en Inriville. Allí es donde comienza toda una mortandad de peces que termina en este lugar y que alerta a toda la zona. Es por eso que también pudimos hablar con Gonzalo Armada, que es director de Medio Ambiente aquí de Carcarañá, porque estaban trabajando en la zona para dar alguna respuesta rápida a una comunidad que vive del río. Compartimos su palabra. Si bien era un fenómeno que empezó aguas arriba en el río Carcarañá, concretamente en la ciudad de Inriville, Montemaíz, inmediatamente tomamos contacto a través del área de protección civil con las otras localidades, inclusive de la provincia de Córdoba, de donde proviene el río, para ver cuáles eran las cuestiones que estaban pasando y que nosotros hasta ese momento desconocíamos y que nos preocupaba de sobremanera. Las primeras horas del día miércoles fueron imágenes dantescas, digamos, la gran cantidad de peces muertos o en busca de oxígeno. Inmediatamente dimos conocimiento a la gente del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. ¿Cuáles fueron las respuestas? ¿Por qué se dio esta mortandad que vemos que aún sigue? Porque por más que está corriendo el agua, siguen llegando peces muertos. Las primeras medidas que se tomaron, digamos, aguas arriba, fue la toma de muestras, no solamente de agua, sino también de especies, porque son varias las especies que aparecieron, y además de las empresas que hacen sus vuelcos sobre el río. Por ahora, por supuesto, de eso no hay novedad, está en estudio. Está en estudio, estamos esperando, por eso nosotros no descartamos ninguna hipótesis.
Por el momento, lo que nos informan los técnicos del ministerio, estaría la posibilidad de descartar una posible contaminación y se debería a un incremento abrupto de la temperatura que genera una baja en la oxigenación, ¿sí? Los pescadores lo estarían descartando porque dicen que las temperaturas del río en realidad siempre han sido las mismas. Algunos hablan, sí, de un derrame, o sea, hay como voces encontradas. Las muestras se tomaron en el día martes, aguas arriba, que es en donde comienza el fenómeno. Se habla de al menos una semana para tener los primeros resultados. Lo que sí nos aseguran también que ese fenómeno cesó aguas arriba, que nosotros lo que estábamos recibiendo en las últimas horas del martes y las primeras horas del miércoles aquí en Carcarañá era producto del arrastre, ¿sí? Bueno, Ana Ciro, la situación es preocupante, es decir, van a llevar varias semanas saber qué sucedió con estos peces, por qué se dio la mortandad. Por un lado, algunos hablan de que hubo algún tipo de derrame en alguna industria en todo este trayecto, porque tengamos en cuenta que el río Carcarañá nace en el Saladillo y en Calamuchita, es decir, a varios kilómetros de aquí. Y desde allá comienza todo esto, es por eso que son varias las localidades que están preocupadas y ocupadas en este momento para poder determinarlo. Desde Defensa Civil, aquí de Carcarañá, pudimos hablar con César Octavino. Él nos dio algunos detalles específicos de cómo van a seguir las semanas subsiguientes, teniendo en cuenta de que aún ha pasado aproximadamente 24 horas, en este río siguen trayendo en su caudal peces muertos. Bueno, las primeras medidas a tomar fueron decirle a la gente, comunicarle a través de la página de la Municipalidad de Carcarañá y de Protección Civil, informarle que por favor cese el consumo de pescado, porque realmente acá hay una zona donde muchos pescadores vienen a pescar, vienen mucho a pasar el tiempo, a disfrutar de este río, que realmente es algo muy lindo que tenemos nosotros acá en la zona, y lo aprovechan para sacar pescado. Mucha gente vive de esto, vendiendo el día a día de pescado. Bueno, fue el cese de por favor del consumo del pescado de esta zona, porque realmente nosotros no tenemos información certera de lo que está pasando, más allá que en primera medida lo que hicimos desde mi oficina fue llamar a Inreville, a hablar con el secretario de Gobierno. Él nos informó cuál era la situación que estaban atravesando río arriba, y bueno, y realmente esa situación a nosotros también nos preocupa. ¿Esa situación cuál fue específicamente? Bueno, ellos vivieron casi más o menos parecido a lo que estamos viviendo nosotros acá en Carcarañá. La situación de ellos fue ver también atravesar por el río Carcarañá, que pasa por Inreville, una gran cantidad de pescados muertos. Automáticamente denuncian a lo que es la Policía Ambiental de Córdoba y se informan que esa mortanda también venía de Monte Maíz, unos 70 kilómetros más arriba, río arriba de Inreville. Hay voces encontradas, algunos hablan del calor, la falta de oxígeno, pero otros dicen que pudo haber algún derrame en algún punto de estos espejos de agua. Es una de las hipótesis, yo también se la planteo al secretario de Gobierno de la ciudad de Inreville, y él me dice que es muy baja esa hipótesis. ¿Por qué? Porque donde sucede el hecho no hay industria, no hay fábrica, solamente hay parte de campos, lagunas, bañados. Sí que ellos estaban viendo, obviamente tomando muestra de cada arroyo, que tuvieron un descenso muy pronunciado de lo que son las napas. Entonces ellos asociaban también la baja de esta napa del río y de los arroyos que ellos tenían en la zona de Monte Maíz, entre Monte Maíz y Inreville, y decían que también al bajar el caudal de agua, aumentar la temperatura, el pescado quedó muy expuesto a la poca oxigenación del agua. ¿De qué tipo de peces estamos hablando? Para que la gente tenga en cuenta, y si se los ofrecen, no los compre por lo menos por un tiempo, que ¿cuál sería? Mirá, acá lo más importante de lo que se vino arrastrando y lo que me decía la gente en Inreville, que coincidimos, eran moncholo, carpas, que es lo que la mayoría de la gente consume, algunos dorados muy chiquitos, muy pequeños,
que obviamente no hay que consumirlo porque, bueno, lo que te dicen ellos que sería una caza deportiva, una pesca deportiva, devolverlo al agua, pero por la duda que no lo consuma tampoco, y algunas viejas del agua también que notaron ellos flotando por la zona. ¿Hasta cuándo van a estar estas medidas y esta recomendación para los vecinos de esta zona y las localidades cercanas? Y acá tenemos lo que me decía, bueno, el secretario de Gobierno, que ellos hasta ayer estaban pasando todavía algunos pescados muertos. Nosotros en 3 o 4 días más vamos a seguir recibiendo ese cardumen de pescado muerto, que nos van a quedar algunos en la orilla, como ustedes están viendo. Gracias a Dios el viento de ayer favoreció un poco más el arrastre, y la baja en temperatura también nos favorece por el tema de la pudrición que hace el pescado, ¿no? Que también nos decían la gente. Para volver a consumir, para que la gente pueda volver a pescar, ¿cuánto tiene que tomar de precaución? Tenemos una semana hasta que estén algunos estudios. Los análisis del tema del agua que se fueron tomando río arriba, en una semana van a tener las primeras muestras. Bueno, el panorama es complejo para aquellas personas que aquí en esta localidad y también en las que están anteriores se dedican a la pesca, por lo tanto, tener en cuenta todo lo que han dicho aquí las autoridades y también los propios vecinos, ¿no? Tener cuidado, no consumir pescados, no comprar pescados baratos, sobre todo de las especies que se han mencionado, y por supuesto esperar de 1 a 2 semanas para saber por qué se dio esta mortandad y saber si se puede volver a pescar y volver a consumir, teniendo en cuenta que tanto aquí en Carcarañá como Río Arriba son muchos quienes, como decíamos Analía Ciro, viven del río. Claro, claro. Bueno, quien pudiera vender un pescado de estas características realmente sería, y perdón la metáfora, de muy mala entraña, Claro. ¿no? Querer perjudicar directamente. Porque si tomas un pescado ya muerto del río, la verdad es complicado. Pero también están otros que pueden haber tomado el pescado, o sea, pescado cuando el pez todavía estaba vivo, Claro. pero ya contaminado, o sea que sigue siendo un problema.